sería la educación? Sería la toma de conciencia de que soy colonizado, la toma de conciencia de que soy oprimido, la toma de conciencia que no tengo las cosas que tengo, que puedo tener. No tengo tierra, no tengo empleo, no tengo comida, no porque las cosas son así, es la historia, es un hecho, no. Y como dice Galeano, los nadies siempre están esperando esta lluviesnita de suerte que no llega nunca, como si la mala suerte o la buena suerte fuera un hecho, ya está puesto. Los nadies son educados a ser nadies, a ser números, no personas, a hacer cosas, números, no personas, recursos humanos y no personas, artesanos y no artistas, ¿no? Y por ahí va. En su lenguaje hermosa, poética, Galeano está hablando de la condición del oprimido, educado a continuar oprimido. Entonces, ¿qué es la pedagogía del oprimido? Es el momento que no es mágico, es construido de cambio de conciencia, cuando uno toma conciencia que es oprimido en muchas dimensiones, y de ahí, notando que es oprimido, toma conciencia de sí en cuanto sujeto histórico en su tiempo, como sujeto histórico. Y al momento que toma conciencia de sí en cuanto sujeto histórico, cambia todo, porque comprende que leer no es solamente repetir las palabras, es también aprender a leer el mundo. Aprender a hacer la lectura del mundo antecede la lectura de las palabras. Eso es fundamental en el pensamiento de Paulo Freire, la toma conciencia de la opresión. Y aquí, tomando, por supuesto, referencia a eso, por supuesto hay una dimensión ambiental de la opresión. No tenemos el agua que merecemos, no tenemos la comida que merecemos, no tenemos la tierra que merecemos, no tenemos las cosas que merecemos. Muchas de las veces no tenemos las vestimentas que queremos. Yo si las tengo que me regalaran, esta guayabera hermosa. Pero eso, la toma de conciencia de lo que significa la situación de opresión es absolutamente fundamental. Acá, por supuesto, estamos hablando de una educación ambiental que enseñe la condición de opresión, que nos enseñe a escribir cartas al viejo mundo. Este es el artista indígena Jader Isbell, que nos dejó esta obra, que es una carta al viejo mundo. Y dice la carta, es un cuadro gigante, y escribe, carta al viejo mundo, genocidio indígena, Brasil con la Z, porque nosotros escribimos con la S, y hay un Brasil de la Z, que es el Brasil de los gringos, que es el Brasil que quiere Elon Musk, que quiere comprar tierras, Elon Musk, que quieren usurpar los blanqueadores del mundo, los necropolíticos del mundo. Entonces, dice Jader Isbell, les quiero recomendar muchísimo a esta persona. Nos dejó en este plan, pero sigue inspirándonos, está entre nosotros. Eso también necesito decir, esta educación ambiental está hecha con humanos y no humanos, con vivos y no vivos, porque hay mucha gente que ya no está en este plan, que está más viva que mucha gente que está viva o que se cree viva, y hay gente que está entre nosotros que se cree viva, que está más muerta que muchos muertos. Por ejemplo, Elon Musk, Donald Trump, Uribe, Duque, ahí va. Muy bien. Entonces, mi alumna, Ludmila Duarte, Bolsonaro, por supuesto, está no solamente muerto, como preso, con una tobillera hermosa, ¿no? Y va a ser preso en presidio, Bolsonaro, por sus daños, por sus hechos, por su persecución a los pueblos originarios, por el genocidio de la pandemia, con 700,000 víctimas afectadas por su mala gestión de la pandemia. En fin, Ludmila llama este mundo del rollo compresor de monomundo, de monocultura,
no de soja, de caña, de minería, pero como también dice Vandana Shiva, de las ideas, de las mentes, de las creencias, y que trae este riesgo de una historia única, blanqueada, como dice Shimamanda Ngozi, también muy bien nombrada por la compañera profesora María Luisa Shenaje ayer. Y el monomundo es esta síntesis poética para decir de esta monoculturalidad, ¿no? que viene como un riesgo a la vida, ¿no? Y que nos hace la urgencia de pensar los conceptos de necropolítica y de brutalismo con este filósofo camaronés Achille Mbembe. Achille Mbembe nos ha traído la idea de que en el Estado capitalista la tendencia es el autoritarismo. Y mientras caminas al autoritarismo, cada vez más aprofundizado, más necesitas de un sistema económico que lo mantenga y que decida quiénes deben vivir y quiénes deben morir. A eso nombra necropolítica. Y de ahí saca la idea del brutalismo como el metabolismo de esta sociedad necropolítica que expropia, explora, explota la naturaleza, lo va metabolizando y haciendo referencia al movimiento arquitectónico del brutalismo en Europa, sobre todo en Alemania, va poniendo todo homogéneo en cajitas, todo metabolizado, ya sucio, ya transhecho, todo ya revuelto, todo ya masticado, ya cuspido como basura. Y así el brutalismo va consumiendo el planeta a una velocidad gigantesca, como decía muy bien Julia en el primer día, demostrando que muchos de los países ya consumen mucho más, Estados Unidos 5 veces más este planeta. Pero no es solo el consumo, es cómo consume, va destrozando todo. Es una cosa, es consumir, pero hacerlo con, por ejemplo, agricultura ancestral, como hacen nuestros pueblos originarios, que hacen lo que los indígenas llamaban de coivara. Plantaban aquí un poquito, consumían después, plantaban aquí y iban rodando, todo circular, todo circular. De eso quiero hablar un poquito porque tiene que ver con la tierra existencia. Y Malcolm Ferdinand, hablando de esta monocultura, también denuncia que toda monocultura también es un matricidio, es una muerte de nuestra madre, la madre tierra, y de las dimensiones femeninas de la vida también, de la vida en sí, y las fuerzas femeninas. Ahí habla muy bonito y muy importante, de una manera muy importante Malcolm Ferdinand. Entonces yo lo que estoy buscando acá es reivindicar una educación ambiental para aprender a existir con la tierra y no contra la tierra. Por eso, tierra de existir. Escribí este texto, les invito a conocer, ya pronto les pongo una imagen del artículo, hablando de la tierra existencia. Pero antes, quiero presentarles un gran amigo mío, que también está entre nosotros en otros planes. Aquí está, es Nego Bispo. Nego Bispo, a quien debo la inspiración para el día de hoy, y quien quiero agradecerle mucho. Gracias, maestro. Fue una persona quilombola. ¿Qué es un quilombola? Son los descendientes de esclavos. Cerca, lo que ustedes tienen aquí son los palenqueros, ¿no? Allá hubo pueblos, palenqueros, quilombolas, que resistieran a la colonización. Pero más que eso, dice Nego Bispo, nunca fueran colonizados. Entonces dice Nego Bispo, nosotros somos contracolonialistas. Y este mundo de la cultura es el mundo de los colonialistas, de los Cristóbal Colombos de los tiempos actuales, de las carabelas que siguen llegando a nuestras playas disfrazadas de multinacionales, de programas educacionales, de ODS. ¿Qué son los ODS? Son disfraces de los colonialistas. Son colonialistas disfrazados. Y dice Nego Bispo, nosotros, los que somos contracolonialistas, somos el comienzo, el inicio, el medio y el comienzo de nuevo. No tenemos fin. No existe la palabra ende acá, ni en acá. No existe. Somos comienzo, medio, comienzo. Circularidad. Y dice,
el mejor lugar para guardar un pescado es dentro de un río. Yo cuido de la yuca, porque la yuca cuida de mí. Por eso estoy en biointeracción. Y yo le decía, pero maestro, eso es ecología. Pues no, ecología, ¿qué es eso? Eso es palabra de ustedes. Esto es biointeracción. Ustedes inventan sus palabras, yo invento las mías. Y yo las voy a sembrar. Sembrar palabras nuevas. Y por eso Tierra Existencia me gusta, porque provoca. O la otra que me encanta es todes. Me encanta porque incomoda, provoca. Entonces, buenos días a todos, todas y todes. Me encanta hacer eso en Colombia, incomoda a la gente. Uy, ¿qué es eso? El lenguaje no me gusta, pero es fantástico porque en este momento pequeñito la gente dice, ¿qué hay ahí entonces? Hay personas que quieren ser llamadas de todes, de amigues, de médicos, biólogos. Sí, maravilloso. Y eso es maravilloso porque es gente diciendo así, oye, yo también no quiero ser colonizada. Yo también quiero el derecho de existir tal cual soy. Y quiero ser nombrado, nombrada, nombrade, como quiera. Y para mí no importa. Lo que importa es juntarme contra el rol compresor de la blanquitud, sea con quien sea. Entonces me encanta esta provocación de las palabras, para que veamos cómo las palabras son fuertes. Las palabras tienen fuerza. Si no tuvieran fuerza, no nos incomodáramos. Ahí ya está hablando babosada, no importa. No, las palabras importan y incomodan. Y me encanta saber de eso, porque en la universidad es un lugar para crear otros mundos posibles. Y eso incluye palabras. Entonces, Negobispo llama la atención de esto, que lo que él llama de confluencia, y de la idea que la tierra te da y la tierra quiere. Y dice más, cuando nosotros pintamos, haciendo pinturas o dibujos con errores que no son perfectos, cuando escribimos errado, cuando la gente mira y dice, mira, estás escribiendo errado, ¿qué se está escribiendo? Eso ahí está roto, está mal hecho, está mal hecho. Cuando hacemos eso, muchas de las veces es porque nosotros no fuimos colonizados. Tenemos el derecho al error. En la universidad, la escuela es el lugar para aprender. Entonces el derecho al error, a rehacer, a hacer de nuevo y rehacer de nuevo y aprender siempre, seguir caminando como comienzo, medio, comienzo. Y nos va ayudando así. Contracolonialismo ocurre en el momento que tú quieres me colonizar y yo no acepto ser colonizado. Eso es contracolonialismo. Pasa en este momento. Y dice, aunque quemen la escrita, no quemarán la oralidad. Aunque quemen los símbolos, no quemarán los significados. Aunque quemen los cuerpos, no quemarán la ancestralidad. Negobispo. Vemos, yo estaré vivo, aunque esté enterrado. Vemos de forma circular, pensamos y agimos de forma circular. Y para nosotros no existe fin. Siempre encontramos una manera de recomenzar. Un río no deja de ser río mientras confluye con otro. Por eso juntar pensamientos distintos, crear confluencias es tan importante. Solo se suma. Nadar contra las mareas permite alcanzar la fuerza de los mares. Aprender para mí es una pregunta permanente. No me manden a hacer bien. Yo no soy colonizado. Este es Negobispo. Les presento con mucho orgullo a mi amigo que hace esta énfasis a la importancia de la oralidad, de la sabiduría de los antepasados, la circularidad del pensamiento y sobre todo la reciprocidad con la tierra existencia. Y acá una obra que demuestra cómo es difícil hacer estas cosas. Es fácil hablar, pero difícil hacerlas. Es Saturnino Rivero. Rodrigo Rivero Saturnino es un artista plástico brasileño. Fue a exponer en Portugal
en un museo de ciencias, y su obra de arte decía: no fue descubrimiento, fue matanza. Y fue con esta blusa. Cabral, el supuesto descubridor, conquistador de Brasil, invadió Cabral. Cabral invadió. Cabral no descubrió, invadió. No, hablando verdades. Y lo echaron de ahí. Fue expulso, no solo del Museo de Portugal. Entonces me encanta cuando puedo llevar esta imagen donde sea, incluso a Portugal la llevé ya. No sé si me van a volver a invitar, pero ahí estuve. Y un grupo muy interesante, un colegio de rectores llamado Grupo Tordesillas, que repite el nombre del acuerdo de Tordesillas, que dividía el mundo de aquel entonces entre Portugal y España. Y hasta hoy los rectores tienen una escuela particular que desubicadamente me invitaron a dar una clase hablando de que se llama hasta hoy, en 2024, cuando fui por la última vez, y la primera y última posiblemente, de escuela de Grupo Tordesillas. Ridículo, ridículo, así es, de ridículo. La monocultura, el monomundo, el elomusquismo. Bueno, otra inspiración. Me faltan más 2 inspiraciones y después les traigo prácticas. Demuestro acá con ejemplos lo que estamos haciendo. Tengo un pequeño videíto de 2 minuticos en portugués para que ustedes escuchen un poquito de portugués. Acá está Ailton Krenak, es un referente para nosotros, un sabio indígena, filósofo, miembro de la Academia Brasileña de Letras. Está inventando palabras también. Y dice: el futuro es ancestral. Ahí está su libro, les recomiendo, está disponible en internet. El mañana no está a la venta. No se puede vender la mañana, el porvenir. No se puede vender el porvenir. La vida no es útil. Ideas para adelantar el fin del mundo. Entonces les recomiendo, junto con David Copenau, que también nombraba la profesora María Luisa Schenagen ayer, la caída del cielo. En este libro hermoso, gigantesco, dice: la tierra hecha de gente que sustenta y que no deja el cielo caer. Somos nosotros que no dejamos el cielo caer. Entonces, de ahí viene esta idea de la tierra existencia y de una educación ambiental desde el sur, de la escucha sensible de las comunidades, de las gentes, de la gente que vive con su biorritmo, pero también con su ecoritmo, con su ecosistémica social, comunitaria, haciéndose gente con la naturaleza, con la tierra y no contra la tierra. Ese es el artículo que estoy hablando de estas cosas. Este es el arte de mi estudiante Daniel Renaud, que hizo estos 2 dibujos tratando traer la idea de esta tierra existencia. Les invito a conocer. El último referente es Oyeronke Oyeyumi, una filósofa nigeriana fantástica, fundamental, que habla de cosmopercepción, de pluriverso. Hay un libro muy famoso de ella llamado La Invención de las Mujeres, pero hay otros también muy importantes, pero particularmente en La Invención de las Mujeres está la idea de cosmopercepción, y ella la defiende como una manera más inclusiva de describir concepciones de mundo por diferentes grupos culturales. Y pensando con Oyeronke Oyeyumi, la idea de matripotencia, matrigestión, también de matricidio, lo que nosotros podemos mirar acá es que estos territorios que estamos hablando son territorios matrigénicos, son territorios matripotentes. Entonces acá está capaz que una necesidad de hacer un elogio a nuestras sociobiodiversidades. Mira la de Brasil, 305 pueblos originarios, hablando 274 lenguas originarias. Hace 20 años yo estudio el guaraní, hablo un poquito del guaraní, pero, oye, qué difícil, impresionante cómo es difícil una lengua indígena, porque hay palabras que no se traducen. Por ejemplo, medio ambiente. Imposible hablar medio ambiente a un pueblo originario. ¿Cómo voy a hablar? Ecología para un pueblo originario.
Agroecología. ¿Qué es agroecología para alguien que está con la tierra? ¿Qué es, por ejemplo, hay tantas cosas, transgénico? Transgénico es traducible para lenguas indígenas, ¿no? Multinacional también, por ahí va. Ahí, otro dato bastante importante, la relación entre comunidades y territorios. Estas son las manchas donde están las comunidades indígenas en verde y acá las personas quilombolas en rojo. Mira cómo coinciden estos grupos con las áreas protegidas. Este es el mapeo del programa de áreas protegidas de auditoría corporativa de Costa Rica, o la CEPS, una organización internacional. Mira cómo son coincidentes. ¿Dónde están? En Brasil hay 2 millones de gentes indígenas que protegen el 80% del territorio. 6.000 comunidades quilombolas. ¿Y dónde están los quilombos? Están áreas con biodiversidad preservada. Y hoy sabemos que muchas de estas zonas no solo están preservadas, como también están enriquecidas. Tienen biodiversidad enriquecida por los tránsitos de personas a 12, 15, 20 mil años. Entonces hay zonas donde la biodiversidad es ampliada por la presencia humana. ¿Y por qué hablar de esas cosas? Y sobre todo de diversidad. Porque no se desconecta de los conflictos ambientales. Este es el mapa de conflictos ambientales en Brasil, hecho por nuestra Fundación de Salud Pública, Fiocruz, un centro de investigación muy importante. Está desactualizado porque hay muchos más conflictos y con consecuencia, una cosa, todas estas personas fueron asesinadas, incluyendo Bruno y Don, que estaban en la Amazonía el último año. Todas personas asesinadas, Madre Bernadette, Dorothy Stein, y acá, ¿por qué hablar de esas cosas es tan importante? Que estamos hablando desde la fuente de Global Witness, también desactualizada, del tamaño de la víctima, ¿no? Cómo es arriesgoso ser líder social y ambiental. Ustedes saben muy bien, los números no mienten. Nosotros seguimos luego atrás de ustedes, ahí con situaciones dramáticas y graves y que han empeorado muchísimo en el periodo Bolsonaro. Este gráfico es del 2019, no fue actualizado porque Bolsonaro también apagó los datos, no permitió que se continuara haciendo este tipo de investigación y persiguió investigadores, persiguió centros de investigación. El Instituto Brasileño de Geografía y Estadística fue impedido de hacer censos. Entonces está desactualizado por culpa de Bolsonaro. Seguramente esto está bien peor. En Brasil los números actuales son bien peores para Brasil. Y bueno, ¿qué pasa? Pasa que pensar que esta biosociodiversidad es indisociable de las diversidades, porque la vida es diversa. Entonces hay que hablar cada vez más de derechos humanos y de la tierra. Cada vez más hablar de los derechos de los territorios, de las gentes, derechos humanos y de la tierra, derechos humanos y de la tierra. Y crear un foro permanente de derechos humanos de la tierra entre nuestras gentes. Eso es nuestro reto. Una educación ambiental que enseñe a hacer foros de discusión para hablar de derechos humanos y de la tierra, todo el tiempo, sin parar. Por eso hacer la defensa de la lucha de defensa de la biodiversidad es también la lucha en defensa de la sociodiversidad y viceversa, ¿no? Es la diversidad contra las monoculturas. Por eso la educación ambiental de base comunitaria. Por eso es el camino que estamos adoptando allá, buscando alianzas ontoepistemológicas, eco-ontoepistemológicas de estos sujetos históricos que hacen la lectura del mundo, que crean lo que Paulo Freire nombraba de palabra mundo, que es la importancia de leer el mundo y el reto de leer el mundo que antecede la lectura de las palabras. Entonces, la educación ambiental de base comunitaria nos permite también imaginar otros mundos. Imagina mundos, otra palabra que inventé, sacamos un libro que tiene este título también, Imagina mundos, y lo escribimos con cineastas.
porque la primera cosa que hace el capitalismo es robarnos nuestra capacidad de imaginación. Y cuando roba nuestras imágenes, imaginaciones, comenzamos a desear lo que nos impone como deseo. Ya no son nuestros deseos. Entonces, tener la capacidad de imaginar y luchar por el derecho a la imaginación, imaginar otros mundos posibles, imagina mundos, es para mí un reto fundamental de una educación ambiental de base comunitaria, porque esta imaginación del futuro ancestral está conectada a este comienzo, medio, comienzo, a esta circularidad, a este regreso, que es un futuro también, que es un porvenir, ¿no? Entonces, por ahí, Terreexistir tiene que ver con el sentido de producir comunidades, de como hablaba muy bien ayer María Luisa Schenaje, es del interser, de la percepción que nosotros solo somos intersiendo unos con los otros. Estamos en un gran planeta común. Esta imagen nos humaniza al mismo tiempo que nos pone delante de una naturaleza profunda, de una misma ecoexistencia, de una misma tierra existencia. De ahí viene la idea de la tierra existencia como parte de este cohabitar, del coexistir, de este reto también de aprender con todo y con todos. Tiene mucho que ver con lo que hablaba Leire González, que les quiero también sugerir la lectura, una importantísima intelectual negra brasileña, que decía, mira, tenemos que aprender a mirar desde nosotros, no hablar de América Latina, porque América hace referencia a Américo Vespucio, un ladrón, un corrupto, un genocida, un tipo nefasto, que todavía tiene estatuas en las calles de nuestros países, ¿no? Es Améfrica, no América. Y no es latina porque hablamos portugués o español, y latín, no, es ladina, que quiere decir que jinga, que baila, que sale por las grietas, es ladina. Entonces, Améfrica, ladina, me suena mucho, así como Abya-Yala, por supuesto, ¿no? La tierra viva para el pueblo puna. Y buscan estas cosas, ahí sí. Voy a acelerar un poquito para que puedan ver el video, también tengamos un tiempito para charlar entre nosotros. Y quiero presentarles los primeros resultados del Observatorio de la Educación Ambiental. ¿Qué hice? Delante de estas discusiones teóricas, propuse un proyecto de investigación. Tuve por la primera vez en mi vida la financiación del CNPq, nuestro Colciencias. Después el Colciencias nos apoyó durante estos años para hacer una investigación que incluyó algunas de las cosas que les quiero mostrar, pero para crear este observatorio de las experiencias de educación ambiental en las comunidades, que ya se hacían ahí. Por eso de base comunitaria, no fui yo que fui llevar a las comunidades una cartilla, una postila, un libro, una clase de aula, no. Fui a encontrar las gentes que ya estaban viviendo con la naturaleza, con los territorios, en tierra existencia. Fui a buscar gente tierra existente y encontrar con ellas, hablar con ellas, escucharlas. Creé un seminario formativo con ellas, me junté con ellas y ahí quería mostrarles algunas experiencias de este proyecto que sale de GEASUR, que tiene como este reto, ¿no? Estudiar las prácticas pedagógicas de educación ambiental en Latinoamérica. Les invito a conocer una vez más a GEASUR. Y este proyecto entonces fuimos a comunidades y territorios, sobre todo territorios vulnerables, generando prácticas las más diversas, buscando los procesos de existencia, resistencia, y como diría Carlos Walter Porto González, de reexistencia. El observatorio entonces fue por ahí, con apoyo, ¿no? Haciendo cosas como, por ejemplo, un curso. Hicimos el curso de educación ambiental de base comunitaria, Acredita Morador, o sea, crea morador. Fuimos a la favela de la Borda del Mato, en el complejo del Andaraí, en la zona conflagrada de Río de Janeiro, y con los comunitarios, con la gente de ahí, construimos con ellos una huerta comunitaria. Construimos, plantamos
y las clases fueran en la huerta durante el proceso, con la gente cocinando mientras plantábamos, mientras cavábamos la tierra, mientras estábamos en la tierra. El curso fue ahí en el proceso. No había hora para comenzar ni para terminar. Era el proceso. A eso llamamos de curso, de percurso. Y de ahí la gente que salió de las discusiones, de las conversaciones, de las ruedas de conversación, qué plantar, cómo plantar, qué sería bueno, qué no sería bueno, cómo hacer. De estos procesos nos juntamos después en la universidad para hablar de eso. Y descubrí que en muchas favelas de Río de Janeiro, fíjate que son 1078, y muchas de ellas hay procesos de huertas comunitarias. No son huertas en los quintales de la casa de uno, no, son comunitarias. Lo que se planta es para la comunidad. En general también están colgadas a cocineros comunitarios, a cocinas comunitarias. Y también hay muchas de las veces bibliotecas comunitarias, niñeros comunitarios, procesos comunitarios, lavanderías comunitarias. Muchas cosas impresionantes, como por ejemplo este grupo de mujeres que se llama Guardianas de los Ríos. Y ahí nos damos cuenta que en los territorios, como dice Jaime Andrés Betancourt, profesor de la Universidad del Tolima en Cali, deberíamos nombrar de territoria, porque cuando miramos son siempre mujeres, entonces ha mucho sentido hablar de territoria. Jaime Andrés fue a hacer pasantía conmigo en Brasil y mire cómo volvió, creando palabras, y ahí está volando. Les recomiendo mucho su tesis que habla del sincretismo ambiental allá en Cali, hermosa tesis. Muy bien, orientada, supervisionada por el profesor Jairo Andrés, ¿no? ¿Sí o no? No. A Marcela, por Marcela. Uy, qué fantástico. Supervisionada por profesora Marcela. Bien, entonces acá es la Asociación de Moradores de la Borda del Mato, Amabón, a la orilla de la floresta, de una floresta, plantando con mujeres que se llaman Guardianas de las Matas. Ellas se nombran así. Y con ellas hicimos el plantío, pero también decían, está en la hora de ir a la clase de aula, organizar y hacer unos apuntes. Y queremos discutir un poco de los conceptos científicos de la plantación. ¿Puede hacer eso? Claro, por supuesto. Ahí hicimos una rueda y fuimos a hablar a partir del interés de ellas, porque en este momento se dieran cuenta de que eran oprimidas ambientales, se dieran cuenta que no tenían derecho a vivienda, no tenían derecho a la tierra, así como este proceso acá de la favela de la Babilonia, ya cerca de Copacabana, donde estos compañeros, que son indígenas también, afroindígenas, hicieron la huerta comunitaria afroindígena latinoamericana, porque está al lado de una casa de una colombiana, víctima del conflicto armado. Entonces se junta ahí, en la favela, y hacen una huerta a partir de una tecnología social que se llama muchirão, que es juntar toda la gente, como una amiga. Junta a toda la gente, después hace una frijolada, y así plantan, hablan, charlan. Y ahí entonces, ¿qué estamos haciendo en este momento? Disputando sueños e imaginaciones, imaginando otros mundos, imaginamundos, y también aprendiendo a soñar juntos, y que son sueños comunitarios. Y aprendido en este día que sueños comunitarios no envejecen. Ahí, bueno, ¿qué hicimos también como proyecto? Talleres territoriales, en fin, muchas cosas, producción científica, en fin, muchas cosas hicimos. Por ejemplo, colaboraciones con otros colectivos. Esos son dos ejemplos. Esos son otros grupos que hicimos. Un colectivo llamado Mujeres del Salguero, del complejo del Salguero, otra favela. Esta es la red de bibliotecas comunitarias de la periferia del Río, de Baixada Fluminense, se llama Baixada Literária. Son bibliotecas comunitarias, con el proyecto Favela Parque, que con los parques naturales, nacionales incluso, nos involucramos con el órgano oficial del Ministerio del Medio Ambiente que hace la gestión ambiental de los bosques de
de los parques, y con ellos hicimos el Favela Parque, preparando, cada grupo, son 16 grupos, para hacer conexiones con educación ambiental de base comunitaria. En esta red de bibliotecas comunitarias, aquí está el profesor Jaime Andrés, que estuvo con nosotros este día. Profesor, este grupo son 40 bibliotecas. En favelas son 1078. Yo trabajé directamente con estas 16 del Favela Parque y más 38 con huertas comunitarias. Entonces, muchas cosas hicimos en estos años, además de los movimientos sociales, con movimientos de los trabajadores sin tierra, movimiento de los trabajadores sin techo. Y de ahí, como teníamos la práctica de hacer cursos de extensión, todos estos cursos gratis están puestos en la internet, ustedes pueden accederlos en nuestra página web, geasur.com o @gea.sur en Instagram. Allá hay un link para todo eso. Hicimos también este año, este curso fue el 5º curso de extensión y tuvimos 4.552 inscripciones. Fueron 4 encuentros y hablaron indígenas, la gente del órgano ambiental del Ministerio de Medio Ambiente, investigadores. Esta es Ani Casiadú, mi alumna doctora en educación, fue mi alumna de doctorado, se graduó en el 2017. Esta es Glaucia, del movimiento de los trabajadoras sin techo y de las cocinas comunitarias. Fuimos y hicimos cooperación con más de 30 cocinas comunitarias. Y acá en el medio están los pueblos de santería, del candomblé, de la umbanda, la gente que trabaja la tierra como divindad, como sagrado. Estos son los padres de santo, las madres de santo, los Baba Lorixá y Alorixá, y fuimos a muchos territorios de ellos, comprendiendo que hacen educación ambiental también, ancestral y de base comunitaria. Y ahí estuvimos con 8 grupos de estos distintos, en fin, mucha gente diferente, de bibliotecas comunitarias. Estos son mis estudiantes, una pequeña parte porque hay un otro grupo haciendo otras cosas, gente quilombola, investigadores internacionales como Ini Acioli, que también fue mi estudiante, que es chairwoman de la cátedra Paulo Freire en la ERA, el Encuentro Internacional de Educación, de Investigación y Educación en Estados Unidos. Este es Ellen Ferreira, que les quiero nombrar y hacer conocer del proyecto Pretinhas Leitoras. Les invito a conocer Pretinhas Leitoras. Es madre de 3 niñas, 2 gemelas, y durante mucho tiempo, viviendo en una favela y zona conflagrada, hacía con sus hijas lecturas. Entonces, a partir de la lectura y de la lectura comunitaria y colectiva, se fue juntando gente, y de repente eso se volvió un proyecto, fue parar en la televisión, de la televisión nacional, de donde pasan las novelas brasileñas. Y hicieron un programa por 3 años, llamado Pretinhas Leitoras. Les invito a conocer. Es un proyecto hermoso, muy famoso ahora, y, en fin, con mucha consecuencia del trabajo. Entonces, en el curso trabajamos los sentidos de comunidad, la noción de territorio, por supuesto, de resistencia en las luchas comunitarias, el protagonismo de las mujeres en la defensa de las comunidades, los territorios y la educación. Fue una clase específica para eso. Y la última clase, desinformación, negacionismo, justicia climática basada en la comunidad. Justicia climática de base comunitaria. En eso estamos hablando por ahí, por esta perspectiva, que es bastante distinta de la COP. Este curso está todo gratis en la internet, lo pueden acceder también en nuestra página web. Son clases de ahí, este es el videito que ojalá me alcance mostrar, no sé si voy a lograr. ¿Quién me ayuda? Aquí está. Lastimablemente no hay sonido, ¿verdad? ¿Será que alguien me ayuda con sonido? Si no, no hay problema. Hay las imágenes para que escuche un poquito de portugués. Voy a dejar rolar.
guías. Aquí escucha un poquito de portugués. Si no, no hace falta, está en nuestra página web también. Este es un trechito de 2 minutos de nuestra web serie, que ya está casi lista para hablar justamente de estas experiencias. Bueno, paciencia, ponerle ahí sin sonido para que veamos imágenes mientras yo hablo. Pues voy narrando las imágenes. ¿Ah?